el ministro de Economía de la provincia, al contador Roberto Di Pachur, a quien le agradezco que nos haya atendido en la mañana de hoy. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, Bien, muchas gracias. Bueno, muchas preguntas para algo que todavía no tiene un proyecto concreto. ahí está. Es una gran introducción. No hay proyecto concreto, con lo cual las apreciaciones ante estos anuncios o estos comentarios, si queremos decirlo, todavía son un poquito poco asertivos, ¿no? Digamos, de alguna forma. En primer lugar, ¿nosotros qué pensamos? Nosotros pensamos, tenemos el octavo país en tamaño, esto ya creo que lo hemos hablado alguna vez, del mundo, el octavo país en dimensión del mundo, pero en ese gran país que tenemos, de 23 provincias, en 3 provincias se genera el 70% del Producto Bruto, en 3 de 23. En las otras 20 provincias generamos solamente el 30%. Le voy a dar un ejemplo. Hace poco tiempo me tocó estar discutiendo con gente de la Unión Europea cómo hicieron ellos para hacer una unión que hoy tiene 27 países. En aquel momento los países grandes, Francia, Alemania, Inglaterra, si quieren en cierta forma Italia, incorporan y logran incorporar otros países como Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Eslovenia, Portugal, Luxemburgo, Irlanda, Finlandia, etcétera. Logran incorporar todos esos países que tenían mucha menos potencia que Alemania. Entonces, ¿cuál fue la mirada? Vamos a converger, vamos a hacer una Unión Europea donde los demás países puedan desarrollarse de la misma forma que se desarrolla el centro europeo, que eran estos países. Lo mismo está pasando acá en Argentina. Vos tenés Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe que tienen el 70% del Producto Bruto. Ahora vos me vas a decir, lo voy a llevar a competir a La Rioja contra el centro de Santa Fe, contra Rosario. Y lógicamente un empresario va a tener muy pocas posibilidades, sin camino, sin energía, sin represa, sin trenes y con una población muy chiquita, con un poder adquisitivo muy chiquito, competir con Rosario. Y eso lo que va a provocar, en vez de extender y ampliar el octavo país en tamaño, es seguir discutiendo unitarios y federales. Digo, nuestra propuesta es, pensemos en una Argentina grande, una Argentina donde vamos a la convergencia. ¿Y por qué digo, pero esto es un sueño? No, no es un sueño. Nosotros, si competimos, compitamos desde la misma posición. ¿Y esto qué es? Y que nos llegue el tren, y que nos llegue el camino, y que nos llegue la energía, y que nos llegue la represa, y que nos llegue la salida al puerto. Digo, a partir de ahí uno le puede pedir a un empresario salteño, che, competir contra el centro, pero por lo menos tengamos la posibilidad de tener los mismos servicios. El 10% de las rutas del norte argentino están asfaltadas y la mitad de las rutas en el centro del país están asfaltadas. Los trenes llegan en el centro del país y acá llega como coletazo alguno, con muy poca potencia y muy poca velocidad y capacidad de carga. Digo, eso es lo que está sucediendo. Entonces, cuando uno entiende que lo que tiene que ir es a un país más grande, un país que se integre con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con el norte de Chile y con Perú, que es lo que estamos trabajando nosotros en el corredor bioceánico de Capricornio, ampliando el aeropuerto Güemes de acá de Salta, con el vuelo a San Pablo, con el vuelo a Paraguay, con el vuelo a Lima, con el vuelo a Panamá, y buscando el vuelo a Bolivia ahora, y buscando, en este mismo momento estamos trabajando con el Banco Mundial, el FONPLATA y el BID, en el corredor bioceánico. Bueno, todo eso es lo que acabamos de denunciar ahora, Indio, con el gobernador, que es la circunvalación nuestra, con fondos salteños, ¿no? Que llega hasta Chicuana, pasa por Cerrillo, por la Merced, llega al Carril, y entre el Carril y Chicuana llega la autopista. Eso lo hacemos con recursos salteños, en una provincia que tiene hace 5 años equilibrio fiscal, que redujo su deuda, etcétera. Esa es la mirada nuestra, la mirada de una provincia ordenadísima, que donde viene Nación ahora dice, bueno, ahora voy a tocar un impuesto coparticipable, punto. Un impuesto coparticipable, que le quiero contar esto a tu audiencia, de 100 pesos que recauda el sistema, hoy la Nación se queda 75. Y el otro 25 se reparte entre los 2.000 municipios y las provincias. Y con eso, con ese 25, que una partecita tiene Salta, tiene equilibrio fiscal. Entonces,
Ahora de eso van a tocar uno coparticipable. Para que eso suceda tiene que ir al Congreso porque es coparticipación, sí, y tiene que tener ley convenio, por lo tanto tiene que tener mayoría grabada en el Congreso, esto que es una mayoría mayor a la normal, valga la redundancia, y tiene que ser aprobado por la legislatura de las provincias. Bueno, digamos, el camino es muy largo y yo te diría sinuoso también, porque Sí, con estas sí. mayorías y con todo lo demás, pero el tema es el espíritu en definitiva, ¿no? Porque decir, bueno, no, yo me quedo con el 9 y que las provincias cobren lo que tengan ganas, digamos, porque en definitiva, ¿no? Una pregunta. Sí. En ese espacio, ¿por qué se queda con el impuesto al cheque? Antes el impuesto al cheque era coparticipable. Sí. Antes era para toda la Argentina, en algún momento, y después se lo queda a la nación sola. ¿Por qué? ¿Por qué no coparticipa eso y bajamos el IVA? En eso estaríamos de acuerdo nosotros. Claro, ¿no? Claro. Entonces, pero estás tocándole solo a las provincias, y encima vos decís que compiten. ¿Y por qué no compite la nación también? Porque acá hay funciones que tenemos que hacer cada uno. Nosotros, las provincias, decidimos crear una nación. Somos preexistentes. ¿Esto qué quiere decir? Un conjunto de provincias argentinas, 1853, cuando se hace la Constitución, decide que entre nosotros vamos a tener un sistema representativo, republicano federal, y vamos a tener una nación con ciertas funciones. ¿Qué funciones va a tener la nación? La defensa, el ejército, las obras estratégicas como los trenes, la energía, los caminos, etcétera, que hagan un desarrollo general del país y una población sana y educada. Y es por eso que se crean las Escuelas Nacionales Técnicas, las famosas ENET, que se crean los colegios nacionales, que se crean las Escuelas Nacionales de Maestros, etcétera, los hospitales nacionales, etcétera, y a partir con el correr del tiempo, esas funciones fueran delegándose a las provincias sin los recursos. Y además de eso, Nación se quedaba con los recursos del comercio exterior, los recursos exteriores y los impuestos internos eran para las provincias. Con el paso del tiempo, Nación se fue metiendo en los impuestos internos, se metió en el IVA, se metió en el impuesto al cheque, se metió en otro impuesto más, como el impuesto a los combustibles. Usted, cuando cargan hasta la mitad de esa nafta, tiene impuesto. Bueno, y Roberto, ese impuesto te cuento no vuelve a la provincia, no vuelve a la provincia, se lo queda a la nación. Vos sabés que estaba justamente esta mañana haciendo un comentario de un informe que vi en un canal porteño ayer, en el que analizaban por qué el precio del boleto era más caro en las provincias que en el AMBA. Vos sabés que me llamó la atención que en ningún momento el informe dijo, por ejemplo, que el AMBA sigue recibiendo los subsidios y el interior no. Es decir, me parecía un informe así, tan sesgado, pero era una cosa decir, pero además de que estamos pagando aquí, cada vez que cargamos combustible, para que nos arreglen la ruta, o por lo menos para que eso llegue, para que subsidien el transporte. El transporte, se quedan con la plata de eso, no lo subsidian, pero además después hacen la comparación de cómo es de caro el transporte en el interior. Era una cosa así que rayaba ya lo absurdo, ¿no? Eso está. Entonces, cuando uno tiene una mirada que, lógicamente, todo pensamos que menor carga impositiva es mejor, pero quiero recordar a la audiencia esto: Salta tiene un solo impuesto, uno solo, que es ingreso bruto. El impuesto a la seguridad social es nacional, el impuesto a la ganancia es nacional y coparticipable, el impuesto al IVA es nacional y coparticipable, el impuesto a bienes personales igual, el impuesto a país se lo queda a la nación, el impuesto en cheque se lo queda a la nación, y así puedo seguir. Entonces, y dentro de ese, acá la carga impositiva en Salta, la minería paga 0 de ingreso bruto, el agro paga 0 de ingreso bruto, industria paga 1,5, la construcción 2,5, y la que lleva carga del comercio, que tiene un 5, y que lógicamente deberíamos trabajar para que eso se reduzca, y estamos recontra de acuerdo. Ahora, pero para eso tenemos que tener una mirada general, y la mirada general es decir, pensemos, y nosotros mañana, Indio, mañana en la Feria del Libro, vamos a presentar el libro de coparticipación federal. Pero este libro, en vez de ser una pelea, vuelvo a decir, es convergencia. No es una competencia entre desiguales, es convergencia entre todos para que tengamos 3 pampa húmedas en vez de una sola. Sí. Y esta discusión es la que llevamos adelante, no meternos solamente en un impuesto y tener una mirada simplista en este sentido. Me quedé pensando en lo que decías hace un rato de la Comunidad Económica Europea, de cómo en definitiva se apostó a que esos países crezcan y con mayor crecimiento menos asistencia, es decir, era intentar ponerlos por lo menos más cerca en un plano de igualdad, que es lo que se debería hacer aquí, digamos, es a mayor crecimiento menos asistencia voy a tener que hacer, que es lo que no se termina de entender. Exacto, y hoy
Hoy en el 22% del territorio se genera el 70% de la actividad económica. Claro. Entonces, Sí, sí. pero ahora, y vos me decís, pero lo que vos estás diciendo es un sueño. Pará, no es un sueño, porque tenemos que ir por los bloques regionales. Los bloques regionales con otros países. ¿Y a dónde están los otros países? Bolivia, Paraguay, Brasil, el norte de Chile y Perú están en el norte argentino. Entonces, nosotros ya volamos a San Pablo y estamos volando a Paraguay, y etcétera, esto que te acabo de contar. Pero lo que tenemos que terminar de entender es que los bloques regionales ya son una necesidad global. El mundo está pidiendo lo que hay acá, y nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos que ver con qué esquema nosotros aprovechamos esto. ¿Qué quiere decir con qué esquema? Si tenemos recursos naturales, ¿lo vamos a hacer a la noruega o a la africana? Vamos a terminar con nuestros recursos naturales transformándolo en noruego o transformándolo en un país subsahariano. Digo, depende cómo nosotros lo explotemos y qué inteligencia le pongamos a esto. Esa es la discusión que tenemos que dar. No simplemente pensar que nuestro sistema tenemos que ir a tocarle la puerta a la nación para que podamos hacer un metro de ruta. Digo, en este caso nosotros acabamos de demostrar esta mañana que podemos encarar una obra de 160.000 millones. Digo, y la estamos encarando los salteños. ¿Qué podemos hacer los salteños por los salteños? Eso. Sí, entonces, fíjate vos, yo pensaba siempre, y me acuerdo siempre del corredor bioceánico, que escucho hablar del corredor bioceánico desde que soy chico, ¿no? Y se trata ahora de, a ver, si lo tengo que simplificar, obviamente que es un poco más complejo, pero si tuviera que simplificarlo son unos cuantos kilómetros de ruta para que se pueda concretar. Estamos casi en eso. Eso es una cosa de locos, ¿no? Pero mira, tengo muy buena noticia en este sentido. En primer lugar, hay obras que ya estamos haciendo nosotros. Los salteños por los salteños, la Ruta 27, la estamos asfaltando nosotros. Ya te voy a mandar fotos, si querés, para que vea qué es lo que estamos haciendo. Bueno, el bypass de Quijano lo estamos haciendo nosotros. La circunvalación que conecta el área metropolitana y es parte de esa ruta la estamos haciendo nosotros. El centro, el puesto de control del Salvador Massa, que también te voy a mandar fotos para que veas cómo están dando y para que lo puedas contar, lo estamos haciendo nosotros. Digo, todos recursos salteños invertidos por salteños en ese lugar. Y con Banco Mundial, Fonplata y BID estamos trabajando parte de la 51 y de otras inversiones más que tenemos que hacer en el corredor bioceánico. Digo, eso lo estamos haciendo en este mismo momento. Estamos con los papeles, firmándolos para conseguir financiamiento internacional. ¿Y por qué podemos conseguir financiamiento internacional? Porque bajamos la deuda en 230 millones de dólares y tenemos buena calificación. Esa es la verdad. Si no, ni empiezan a conversar con nosotros. Pero ahora lo tenemos y ahora estamos trabajando en ese financiamiento, que pronto se van a entrar los salteños porque vamos a tener que pedir las autorizaciones correspondientes para poder sacar esa línea. Pero de todas maneras estamos trabajando en eso. Roberto, bueno, escuchándote con respecto a este proyecto, esta idea que tiene Caputo de este 9% y de llegarle a las provincias el 12%, después de escucharte entendemos y me contestás una pregunta que nos hicieron esta mañana, que nos hacíamos en la mesa esta mañana, de que no habíamos visto a ningún gobernador sonriente después de escuchar eso. Decían, bueno, espera, veamos por qué puede ser que los gobernadores no se hayan mostrado muy sonrientes después de escuchar esto. Yo digo, vamos con prudencia y escuchemos primero a ver de qué se trata. Así que me terminas de contestar por qué los gobernadores ninguno lo vi festejar nada. ¿Querés que te quiere más argumento con esto? Pero con mucho gusto, claro. Y es un millón de millones de pesos menos para los salteños. 1 billón de pesos menos. Claro. Sí. Y se lo queda a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el ingreso del IVA está en Buenos Aires, más que nada. Sí, claro. Yo tengo una pregunta para los salteños que dicen, y bueno, que se lo quede Buenos Aires. Bueno, con ese esquema, acá en Salta, ¿a vos te gustaría que la escuela de los obispos esté asfaltada? Pregunto. Sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, lo vamos a hacer con recursos de los cacheños, o de la gente de Molino. ¿Vos crees que va a pasar? No, claro. ¿Vos querés que altiemos el Limón, que es un dique grande, enorme, en el norte de Salta? Lo vamos a hacer con la tarifa de la gente de Aguaray. ¿Vos querés que pongamos una escuela secundaria en Rivadavia? Lo vamos a hacer con la cuota que van a pagar los huichí. Eso no va a suceder en el país. Lo mismo que en Salta, mandar a competir a Iruya con San Lorenzo Chico, esto va a suceder que Iruya no va a hacer su camino. Son poquitos y tienen
no tienen el tamaño como para poder hacer. Lo mismo en el 8º país de tamaño del mundo. Digo, si nosotros no entendemos que tener un tren que vaya de punta a punta de la Argentina nos beneficia a todo, y no llegar que la red de tren llegue hasta Córdoba, digo, si entendemos que la ruta 34 que va hacia el norte, que es ruta nacional, tiene que tener 4 carriles por lo menos para comunicar Tucumán, Salta, Jujuy y Bolivia, digo, si no entendemos que eso nos beneficia a todos los argentinos porque somos una sola cosa, no es San Lorenzo Chico versus Iruya, digo, esto no puede ser así. Entonces uno tiene que entender que la Argentina somos nosotros. O sea, nosotros somos igual de argentinos que una persona que está a vuelta del obelisco en Vicente López o en San Isidro. Somos iguales de argentinos, pero no tenemos los mismos servicios. Y no queremos ir a la pelea, lo que queremos es ser más grande, queremos ser como Lituania, como Estonia, como Eslovenia, como España, como esos países que lograron desarrollarse. Digo, España era tenía un Producto Bruto más chico que el de la Argentina. En los 70, más chico que el de la Argentina. Y hoy España es el doble de la Argentina. Y tuvo mucho que ver integrarse a la Unión Europea. Entonces, las provincias argentinas pueden seguir ese camino también, pensando en que la Argentina se va a desarrollar de manera armónica. La Constitución del 94 habla justamente de eso, que en la nueva coparticipación genere grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidad en todo el territorio de la nación argentina. Eso lo dice la Constitución. Y ese es el proyecto que presentamos mañana en la Feria del Libro. Ese es el proyecto. Entonces, no es una discusión de la pelea entre nación y las provincias, es la concepción de que nosotros nos tenemos que dar la mano y entender que somos la misma cosa. No es compitan y pelense por un hueso. Digo, nosotros acá está jugando el destino de los argentinos, es diferente la mirada. El camino es la paz, no el odio. Me quedo con lo que decías, la nación son las provincias. La nación es las provincias, ¿no? Es eso, así de fácil. No es nación versus provincia. La nación son las provincias. Somos nosotros. Sí, claro. Así que bueno. Roberto, te agradezco mucho habernos atendido. Ha sido muy amable. Un placer. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Hasta luego.